Soberanía de Cristo. 32. De aquí que ciertos nombres que designan muy grandes cosas y que pertenecen en propiedad a Jesucristo en virtud de su poder, Jesús mismo ha querido hacerlas comunes a él y a Pedro por participación, a fin de que la comunidad de títulos manifestase la comunidad del poder. Así, él, que es la piedra principal del ángulo sobre la que todo el edificio construido se eleva como un templo sagrado en el Señor, ha establecido a Pedro como la piedra sobre la que debía estar apoyada su iglesia. Cuando dice, tú eres la piedra, esta palabra le confiere un hermoso título de nobleza. Y, sin embargo, es la piedra, no como Cristo es la piedra, sino como Pedro puede ser la piedra. Cristo es esencialmente la piedra inquebrantable, y por esta es por quien Pedro es la piedra. Porque Cristo comunica sus dignidades sin empobrecerse. Es sacerdote y hace sacerdotes. Es piedra y hace de su apóstol la piedra. Es, además, el Rey de la Iglesia, que posee la llave de David, cierra, y nadie puede abrir, abre, y nadie puede cerrar, y por eso, al dar las llaves a Pedro, le declara jefe de la sociedad cristiana. Es también el Pastor Supremo, que asimismo se llama el Buen Pastor, y por eso también ha nombrado a Pedro pastor de sus corderos y ovejas. Por esto dice San Crisóstomo. Era el principal entre los apóstoles, era como la boca de los otros discípulos y la cabeza del cuerpo apostólico. Jesús, al decirle que debe tener en adelante confianza, porque la mancha de su negación está ya borrada, le confía el gobierno de sus hermanos. Si tú me amas, sé jefe de tus hermanos. Finalmente, aquel que confirma, en toda buena obra y en toda buena palabra, es quien manda a Pedro que confirme a sus hermanos. San León el Grande dice con razón, del seno del mundo entero, Pedro solo ha sido elegido para ser puesto a la cabeza de todas las naciones llamadas, de todos los apóstoles, de todos los padres de la Iglesia, de tal suerte que, aunque haya en el pueblo de Dios muchos pastores, Pedro, sin embargo, rige propiamente a todos los que son principalmente regidos por Cristo. Sobre el mismo asunto escribe San Gregorio el Grande al emperador Mauricio Augusto, para todos los que conocen el Evangelio, es evidente que, por la palabra del Señor, el cuidado de toda la Iglesia ha sido confiado al santo apóstol Pedro, jefe de todos los apóstoles. Ha recibido las llaves del reino de los cielos, el poder de atar y desatar le ha sido concedido, y el cuidado y el gobierno de toda la Iglesia le ha sido confiado. Los sucesores de Pedro. 33. Y pues esta autoridad, al formar parte de la constitución y de la organización de la Iglesia como su elemento principal, es el principio de la unidad, el fundamento de la seguridad y de la duración perpetua, se sigue que de ninguna manera puede desaparecer con el bienaventurado Pedro, sino que debía necesariamente pasar a sus sucesores y ser transmitida de uno a otro. La disposición de la verdad permanece, pues el bienaventurado Pedro, perseverando en la firmeza de la piedra, cuya virtud ha recibido, no puede dejar el timón de la Iglesia, puesto en su mano. Por esto los pontífices, que suceden a Pedro en el episcopado romano, poseen de derecho divino el poder supremo de la Iglesia. Nos definimos que la Santa Sede Apostólica y el Pontífice Romano poseen la primacía sobre el mundo entero, y que el Pontífice Romano es el sucesor del bienaventurado Pedro, príncipe de los apóstoles, y que es el verdadero vicario de Jesucristo, el jefe de toda la Iglesia, el Padre y el Doctor de todos los cristianos, y que a él, en la persona del bienaventurado Pedro, ha sido dado por nuestro Señor Jesucristo el pleno poder de apacentar, regir y gobernar la Iglesia universal, así como está contenido tanto en las actas de los concilios ecuménicos como en los sagrados cánones. El cuarto concilio de Letrán dice también, la Iglesia romana, por la disposición del Señor, posee el principado del poder ordinario sobre las demás iglesias, en su cualidad de madre y maestra de todos los fieles de Cristo. 34. Tal había sido antes el sentimiento unánime de la antigüedad, que sin la menor duda ha mirado y venerado a los obispos de Roma como a los sucesores legítimos del bienaventurado Pedro. ¿Quién podrá ignorar cuán numerosos y cuán claros son acerca de este punto los testimonios de los santos padres? Bien elocuente es el de San Ireneo, que habla así de la Iglesia romana: a esta Iglesia, por su preeminencia superior, debe necesariamente reunirse toda la Iglesia. San Cipriano afirma también de la Iglesia romana que es, la raíz y madre de la Iglesia católica, la cátedra de Pedro y la Iglesia principal, aquella de donde ha nacido la unidad sacerdotal. La llama, cátedra de Pedro, porque está ocupada por el sucesor de Pedro, Iglesia principal, a causa del principado conferido a Pedro y a sus legítimos sucesores, aquella de donde ha nacido la unidad, porque, en la sociedad cristiana, la causa eficiente de la unidad es la Iglesia romana. Por esto San Jerónimo escribe lo que sigue a Dámaso: hablo al sucesor del pescador y al discípulo de la cruz.
Estoy ligado por la comunión a vuestra beatitud, es decir, a la cátedra de Pedro. Sé que sobre esa piedra se ha edificado la Iglesia. El método habitual de San Jerónimo para reconocer si un hombre es católico es saber si está unido a la cátedra romana de Pedro. Si alguno está unido a la cátedra romana de Pedro, ese es mi hombre. Por un método análogo, San Agustín declara abiertamente que en la Iglesia romana está siempre contenido lo principal de la cátedra apostólica, y afirma que quien se separa de la fe romana no es católico. No puede creerse que guardáis la fe católica los que no enseñáis que se debe guardar la fe romana. Y lo mismo San Cipriano, estar en comunión con Cornelio es estar en comunión con la Iglesia católica. El abad Máximo enseña igualmente que el sello de la verdadera fe y de la verdadera comunión consiste en estar sometido al pontífice romano. Quien no quiera ser hereje ni sentar plaza de tal no trate de satisfacer a este ni al otro. Apresúrese a satisfacer en todo a la sede de Roma. Satisfecha la sede de Roma, en todas partes y a una sola voz le proclamarán pío y ortodoxo. Y el que de ello quiera estar persuadido, será en vano que se contente con hablar si no satisface y si no implora. Al bienaventurado Papa de la Santísima Iglesia de los Romanos, esto es, la sede apostólica. Y aquí, según él, la causa y la explicación de este hecho. La Iglesia romana ha recibido del Verbo de Dios encarnado, y según los santos concilios, según los santos cánones y las definiciones posee, sobre la universalidad de las santas iglesias de Dios que existen sobre la superficie de la tierra, el imperio y la autoridad, en todo y por todo, y el poder de atar y desatar. Pues cuando ella ata y desata, el Verbo, que manda las virtudes celestiales, ata y desata también en el cielo. 35. Era esto, pues, un artículo de la fe cristiana, era un punto reconocido y observado constantemente, no por una nación o por un siglo, sino por todos los siglos, y por Oriente no menos que por Occidente, conforme recordaba el sínodo de Efeso, sin levantar la menor contradicción el sacerdote Felipe, legado del pontífice romano, no es dudoso para nadie y es cosa conocida en todos los tiempos que el santo y bienaventurado Pedro, príncipe y jefe de los apóstoles, columna de la fe y fundamento de la Iglesia católica, recibió de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor del género humano, las llaves del reino, y que el poder de atar y desatar los pecados fue dado a ese mismo apóstol, quien hasta el presente momento y siempre vive en sus sucesores y ejerce por medio de ellos su autoridad. Todo el mundo conoce la sentencia del Concilio de Calcedonia sobre el mismo asunto, Pedro ha hablado. Por boca de León, sentencia a la que la voz del Tercer Concilio de Constantinopla respondió como un eco. El soberano príncipe de los apóstoles combatía al lado nuestro, pues tenemos en nuestro favor su imitador y su sucesor en su sede. No se veía al exterior, mientras se leía la carta del pontífice romano, más que el papel y la tinta, y era Pedro quien hablaba por boca de Agatón. En la fórmula de profesión de fe católica, propuesta en términos precisos por Hormisdas en los comienzos del siglo VI y suscrita por el emperador Justiniano y los patriarcas Epifanio, Juan y Menes, se expresó el mismo pensamiento con gran vigor, como la sentencia de nuestro Señor Jesucristo, que dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no puede ser desatendida, lo que ha dicho está confirmado por la realidad de los hechos, pues en la sede apostólica la religión católica se ha conservado sin ninguna mancha. No queremos enumerar todos los testimonios, pero, no obstante, nos place recordar la fórmula con que Miguel Paleólogo hizo su profesión de fe en el Segundo Concilio de León. La Santa Iglesia Romana posee también el soberano y pleno primado y principal sobre la Iglesia Católica Universal, y reconoce con verdad y humildad haber recibido este primado y principado con la plenitud del poder del Señor mismo, en la persona del bienaventurado Pedro, príncipe o jefe de los apóstoles, y de quien el pontífice romano es el sucesor. Y por lo mismo que está encargado de defender, antes que las demás, la verdad de la fe, también cuando se levantan dificultades en puntos de fe, es a su juicio al que las demás deben atenerse. El colegio episcopal. 36. De que el poder de Pedro y de sus sucesores es pleno y soberano no se ha de deducir, sin embargo, que no existen otros en la Iglesia. ¿Quién ha establecido a Pedro como fundamento de la Iglesia? También, ha escogido 12 de sus discípulos, a los que dio el nombre de apóstoles. Así, del mismo modo que la autoridad de Pedro es necesariamente permanente y perpetua en el pontificado romano, también los obispos, en su calidad de sucesores de los apóstoles, son los herederos del poder ordinario de los apóstoles, de tal suerte que el orden episcopal forma necesariamente parte de la constitución íntima de la Iglesia. Y aunque la autoridad de los obispos no sea ni plena, ni universal, ni soberana, no debe mirárselos como a simples vicarios de los pontífices romanos,
pues poseen una autoridad que les es propia, y llevan en toda verdad el nombre de prelados ordinarios de los pueblos que gobiernan. 37. Pero como el sucesor de Pedro es único, mientras que los de los apóstoles son muy numerosos, conviene estudiar qué vínculos, según la constitución divina, unen a estos últimos al pontífice romano. Y desde luego la unión de los obispos con el sucesor de Pedro es de una necesidad evidente y que no puede ofrecer la menor duda, pues si este vínculo se desata, el pueblo cristiano mismo no es más que una multitud que se disuelve y se disgrega, y no puede ya en modo alguno formar un solo cuerpo y un solo rebaño. La salud de la Iglesia depende de la dignidad del soberano sacerdote. Si no se atribuye a éste un poder aparte y sobre todos los demás poderes, habrá en la Iglesia tantos cismas como sacerdotes. Por esto hay necesidad de hacer aquí una advertencia importante. Nada ha sido conferido a los apóstoles independientemente de Pedro, muchas cosas han sido conferidas a Pedro aislada independientemente de los apóstoles. San Juan Crisóstomo, explicando las palabras de Jesucristo, ya en 21,15, se pregunta, ¿por qué dejando a un lado los otros se dirige Cristo a Pedro? Y responde formalmente, porque era el principal entre los apóstoles, como la boca de los demás discípulos y el jefe del cuerpo apostólico. Solo él, en efecto, fue designado por Cristo para fundamento de la Iglesia. A él le fue dado todo el poder de atar y de desatar, a él solo confió el poder de apacentar el rebaño. Al contrario, todo lo que los apóstoles han recibido en lo que se refiere al ejercicio de funciones y autoridad lo han recibido conjuntamente con Pedro. Si la divina bondad ha querido que los otros príncipes de la Iglesia tengan alguna cosa en común con Pedro, lo que no ha rehusado a los demás no se les ha dado jamás sino con él. Él solo ha recibido muchas cosas, pero nada se ha concedido a ninguno sin su participación. Por donde se ve claramente que los obispos perderían el derecho y el poder de gobernar si se separasen de Pedro o de sus sucesores. Por esta separación se arrancan ellos mismos del fundamento sobre que debe sustentarse todo el edificio y se colocan fuera del mismo edificio, por la misma razón quedan excluidos del rebaño que gobierna el Pastor Supremo y desterrados del reino cuyas llaves ha dado Dios a Pedro solamente. La necesaria unión con Pedro. 38. Estas consideraciones hacen que se comprenda el plan y el designio de Dios en la constitución de la sociedad cristiana. Este plan es el siguiente: el autor divino de la Iglesia, al decretar dar a esta la unidad de la fe, de gobierno y de comunión, ha escogido a Pedro y a sus sucesores para establecer en ellos el principio y como el centro de la unidad. Por esto escribe San Cipriano: hay, para llegar a la fe, una demostración fácil que resume la verdad. El Señor se dirige a Pedro en estos términos: te digo que eres Pedro. Es, pues, sobre uno sobre quien edifica la Iglesia. Y aunque después de su resurrección confiere a todos los apóstoles un poder igual, y les dice: como mi Padre me envió. No obstante, para poner la unidad en plena luz, coloca en uno solo, por su autoridad, el origen y el punto de partida de esta misma unidad. Y San Optato de Mileve, tú sabes muy bien, escribe, tú no puedes negarlo, que es a Pedro el primero a quien ha sido conferida la cátedra episcopal en la ciudad de Roma, es en la que está sentado el jefe de los apóstoles, Pedro, que por esto ha sido llamado Cefas. En esta cátedra única es en la que todos debían guardar la unidad, a fin de que los demás apóstoles no pudiesen atribuírsela cada uno en su sede, y que fueran adelante cismático y prevaricador quien elevara otra cátedra contra esta cátedra única. De aquí también esta sentencia del mismo San Cipriano, según la que la herejía y el cisma se producen y nacen del hecho de negar al Poder Supremo la obediencia que le es debida. La única fuente de donde han surgido las herejías y de donde han nacido los cismas es que no se obedece al pontífice de Dios ni se quiere reconocer en la Iglesia un solo pontífice y un solo juez, que ocupa el lugar de Cristo. 39. Nadie, pues, puede tener parte en la autoridad si no está unido a Pedro, pues sería absurdo pretender que un hombre excluido de la Iglesia tuviese autoridad en la Iglesia. Fundándose en esto, Optato de Mileve, reprendía así a los donatistas: contra las puertas del infierno, como lo leemos en el Evangelio, ha recibido las llaves de salud Pedro, es decir, nuestro jefe, a quien Jesucristo ha dicho: te daré las llaves del reino de los cielos, y las puertas del infierno no triunfarán jamás de ellas. ¿Cómo, pues, tratáis de atribuiros las llaves del reino de los cielos, vosotros que combatís la cátedra de Pedro? Pero el orden de los obispos no puede ser mirado como verdaderamente unido a Pedro, de la manera que Cristo lo ha querido, sino en cuanto está sometido y obedece a Pedro. Sin esto, se dispersa necesariamente en una multitud en la que reinan la confusión y el desorden. Para conservar la unidad de fe y comunión, no bastan ni una primacía de honor ni un poder de dirección, es necesaria una autoridad verdadera y al mismo tiempo soberana,
a la que obedezca toda la comunidad. ¿Qué ha querido, en efecto, el Hijo de Dios cuando ha prometido las llaves del reino de los cielos solo a Pedro? Que las llaves signifiquen aquí el poder supremo, el uso bíblico y el consentimiento unánime de los padres no permiten dudarlo. Y no se pueden interpretar de otro modo los poderes que han sido conferidos, sea a Pedro separadamente, o ya a los demás apóstoles conjuntamente con Pedro. Si la facultad de atar y desatar, de apacentar el rebaño, da a los obispos, sucesores de los apóstoles, el derecho de gobernar con autoridad propia al pueblo confiado a cada uno de ellos, seguramente esta misma facultad debe producir idéntico efecto en aquel a quien ha sido designado por Dios mismo el papel de apacentar los corderos y las ovejas. Pedro no ha sido solo instituido pastor por Cristo, sino pastor de los pastores. Pedro, pues, apacienta los corderos y apacienta las ovejas, apacienta a los pequeñuelos y a sus madres, gobierna a los súbditos y también a los prelados, pues en la Iglesia, fuera de los corderos y de las ovejas, no hay nada. 40. De aquí nacen entre los antiguos padres estas expresiones que designan aparte al bienaventurado Pedro, y que le muestran evidentemente colocado en un grado supremo de la dignidad y del poder. Le llaman con frecuencia, jefe de la asamblea de los discípulos, príncipe de los santos apóstoles, corifeo del coro apostólico, boca de todos los apóstoles, jefe de esta familia, aquel que manda al mundo entero, el primero entre los apóstoles, columna de la Iglesia. La conclusión de todo lo que precede parece hallarse en estas palabras de San Bernardo al Papa Eugenio: ¿quién sois vos? Sois el gran sacerdote, el pontífice soberano. Sois el príncipe de los obispos, el heredero de los apóstoles. Sois aquel a quien las llaves han sido dadas, a quien las ovejas han sido confiadas. Otros además que vos son también porteros del cielo y pastores de rebaños, pero ese doble título es en vos tanto más glorioso cuanto que lo habéis recibido como herencia en un sentido más particular que todos los demás. Estos tienen sus rebaños, que les han sido asignados a cada uno el suyo, pero a vos han sido confiados todos los rebaños, vos únicamente tenéis un solo rebaño, formado no solamente por las ovejas, sino también por los pastores, sois el único pastor de todos. Me preguntáis cómo lo pruebo. Por la palabra del Señor. A quien, en efecto, no digo entre los obispos, sino entre los apóstoles, ¿han sido confiadas absoluta e indistintamente todas las ovejas? Si tú me amas, Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Cuáles? ¿Los pueblos de tal o cual ciudad, de tal o cual comarca, de tal reino? Mis ovejas, dice. ¿Quién no ve que no se designa a una o algunas, sino que todas se confían a Pedro? Ninguna distinción, ninguna excepción.